Bueno, ahora nos metemos en protesta. Protesta es el último de los derechos que vemos ya en la clase que viene, vamos a ver garantías, paro, habeas corpus. Y protesta está en medio de estos dos temas por la razón de que justamente está a medio camino. La protesta, por un lado, es un derecho, el derecho a la protesta social, en general está receptado en las normas internacionales, en la Constitución no está expresamente establecido, lo van a ver como derecho de reunión, también en Nino van a ver que él habla de lo que comúnmente se denomina como protesta social, o derecho de manifestación, como derecho de reunión. Cuando vean derecho de reunión, protesta social, manifestación, estamos hablando de lo mismo con distintas terminologías. Y es por un lado un derecho a expresarse, a protestar, a peticionar. Hay varios derechos en juego. Por un lado, el derecho de reunión, por otro lado, el derecho de manifestación pública, por otro lado, el derecho a peticionar a las autoridades, y a su vez también la protesta social es una forma de garantizar derechos, es una garantía en sí mismo. Hay garantías, como lo vamos a ver, lo tienen en el material, hay garantías institucionales, y dentro de las institucionales hay garantías judiciales, el amparo, el habeas corpus, todos los temas que vamos a ver la clase que viene, y también hay garantías hay garantías institucionales judiciales y hay garantías políticas. También el funcionamiento de las instituciones, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la división de tareas, tiene no solo una faz de distribución del poder o de ejercicio del poder, sino también tiene una faz de garantía de cómo se deben tomar las decisiones, quién debe tomar las decisiones. La protesta social es parte de las garantías no institucionales. Hay también herramientas que prevé el derecho para garantizar su eficacia que no tienen causa institucional y que son medidas que se denominan de autotutela o sociales y que están en manos de los particulares. ¿Para qué? Para el mismo fin que las garantías institucionales, garantizar la efectividad del derecho. El derecho tiene un gran problema, cualquier derecho tiene un problema principal, que es garantizar su eficacia en la vida real de todos los días. Todo sistema jurídico, toda norma, tiene el desafío de hacerse carne en las relaciones sociales realmente existentes. Para eso, el derecho se vale de múltiples herramientas, entre ellas la protesta social. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reunión, protesta social, manifestación? Hablamos de... en la Argentina no es difícil entender el concepto. El caso paradigmático argentino es el de los piquetes, de las manifestaciones en la vía pública, y el principal eje de discusión jurídico es, bueno, ¿cuáles son los límites del derecho a la protesta social? ¿Cuál es la actitud que debe tomar el Estado respecto a estos hechos de protesta? ¿Cómo deben ser afrontados estas situaciones que generan o son susceptibles de generar conflictos de derechos? El típico conflicto de derechos, por ejemplo, en los casos de protestas sociales callejeras, es el derecho a la protesta por un lado, también el derecho de los manifestantes a que se respeten los derechos que en general están siendo vehiculizados su reclamo. En general se tratan de derechos económicos, sociales y culturales, pero también pueden ser derechos civiles y políticos. O sea, la población protesta por diversos motivos, en algunas oportunidades, la mayoría en defensa de lo que entiende algún derecho, con lo cual también se encuentran esos derechos que son objeto de la garantía de la protesta social en juego. Y por otro lado, están los derechos de terceros,
en general el derecho a la circulación, cuando se corta una calle, el derecho a ejercer industria lícita o comercial, en el caso de la huelga, o también a veces en el caso de las protestas callejeras, y también hay oportunidades en donde, en general, está en juego también algún grado de la vigencia del orden público, ¿bien? De cómo garantizar el orden público en el espacio. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que la protesta es una garantía y un derecho, no es un privilegio. Con lo cual, el derecho positivo, recepta y protege la protesta. ¿Por qué? ¿Y por qué lo vemos después de libertad de expresión? Porque está íntimamente vinculado con todos los temas que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien puede dar su opinión respecto de qué vinculación tiene con los temas que vimos hasta ahora? ¿Qué vehiculiza? ¿Qué efectiviza? ¿Qué derechos están en juego? ¿Qué derechos ejercitan los que protestan? Puede ser que se vincule, bueno, con la libertad de expresión claramente, porque uno expresa su opinión, pero también puede ser que se vincule con la autonomía, porque ponele el caso de que el Estado de alguna manera esté violentando un derecho social que a mí me sirve para, o sea, desarrollar mi modelo de vida, yo al protestar lo estoy buscando garantizar. Está muy bien. Sí, está vinculado por un lado con la libertad de expresión, que ya vimos en la clase y media que tuvimos de libertad de expresión, la importancia del principio de libertad de expresión, particularmente con el valor de la democracia. Targareda habla de que está íntimamente vinculado, conectado con el nervio democrático del sistema. ¿Por qué? Porque en las sociedades modernas, la población, cada uno de nosotros, ha delegado en el Estado prácticamente todos los resortes de toma de decisiones. Las decisiones las toman los gobiernos o las empresas, la coerción la monopoliza el Estado, cada vez algunos particulares poderosos. La forma de participación en las democracias representativas es limitada a través del voto, o algunas canalizaciones de sistemas de participación semidirecta, iniciativas populares, plebiscitos. Pero lo cierto es que la forma de participar en la construcción democrática, en la discusión pública, institucional, por ejemplo en la Argentina, es bastante reducida. Uno vota cada 2 años a sus representantes y ellos deciden, toman las decisiones por nosotros una vez que nosotros los elegimos. Bueno, esa visión democrática está bien, es necesaria, pero no es suficiente para construir el tipo de sociedades plurales, democráticas, diversas y autónomas que pretendemos construir. Con lo cual, se necesita lo que Owen Fish llama también como complementos o suplementos. Eso es una forma de ver la libertad de expresión. Y a su vez, mediante la protesta social, se instalan temas en agenda, se hacen saber posicionamientos concretos de la población, que en las elecciones son imposibles de efectivizar, porque uno vota por un universo de ideas. Nadie sabe por qué uno vota a Juntos, o a Frente de Todos, o al FIT, o a Milei, o al que esté. No es posible reconducir específicamente qué es lo que piensa la población únicamente a través del voto. Es bastante reducida la capacidad que ustedes tienen de expresarse a través del voto. Con lo cual está íntimamente vinculado con la vigencia de la libertad de expresión, porque además, si no, la libertad de expresión quedaría confinada a la expresión de los medios de comunicación, que además, en las sociedades modernas, están altamente concentrados. Con lo cual, también eso implica un problema.
tanto para la vigencia de la libertad de expresión como para la circulación de ideas democráticas. Por otro lado, como bien decía Lara, hay un vínculo claro con la autonomía, porque el ejercicio de la protesta es el ejercicio de la autonomía personal y a su vez sirve para defender la autonomía personal. Si yo no puedo ser autónomo para manifestar y para peticionar lo que considero que corresponde, bueno, eso afecta el grado de autonomía, y a su vez hay planes de vida también que en forma central o menos central contemplan la participación social en la vida pública. No hay forma de separar tajantemente en la construcción de autonomía, y esto es lo que enfoca bien la visión de autonomía relacional entre el ámbito público y el ámbito privado. Se interrelacionan entre ellos. No es posible ser libre individualmente y oprimido exteriormente, colectivamente. La autonomía es una sola, con distintas facetas, con lo cual la autonomía colectiva y la autonomía individual tienen una relación directa e interrelacionada. ¿Con qué más les parece que se vincula? ¿Podría ser con la igualdad? Con la igualdad, bien. ¿Por qué? Porque es como uno de los fines de la protesta, capaz. Buscar igualdad, por ejemplo, las protestas que piden que les den más plata al Estado a los comedores, por ejemplo. Bien. O las protestas del movimiento feminista por el Ni Una Menos o por las reivindicaciones que sean. En general, efectivamente, las protestas vehiculizan reclamos de igualdad. Pero no todas las protestas vehiculizan reclamos de igualdad y también están protegidas. Y el vínculo más estrecho con el principio de igualdad es que todos tenemos derecho, en igualdad de condiciones, a participar de la vida democrática. ¿Se acuerdan que cuando vimos igualdad y cuando vimos democracia, cuando vimos Constitución y vimos democracia, Gargarella planteaba que la igualdad era un vaso comunicante entre ambos, y efectivamente eso está presente también en protesta. Por eso es que protesta, igualdad, libertad de expresión y autonomía, protesta condensa un poco e interrelaciona todo lo que venimos viendo con democracia, con control judicial. Ustedes imagínense que también muchas de las decisiones importantes las toman órganos, en nuestro caso el Poder Judicial, que tiene un déficit democrático claro, por lo menos no tienen una legitimidad democrática directa, y toman decisiones que influyen en la vida de todos y de todas. ¿Y qué problemas les parece que puede presentar la protesta? Yo creo que hay un conflicto también con el tema de autonomía. O sea, autonomía, yo tengo el derecho a reclamar por lo que me parece, por ejemplo, los que toman una fábrica, un colegio, una universidad, pero estoy en conflicto con la autonomía de otras personas. Y acá entra en juego los que se enojan, por ejemplo, cuando los trabajadores cortan la ruta o la autopista. Ahí veo el problema, yo lo estaba pensando más por ese lado. A ver, ¿y cómo lo pensás? Y que lo relacioné más con lo del parcial también, es como, bueno, yo protesto para que haya vacunas para todos, y del otro lado está la autonomía del otro lado de la protesta que no quieren que haya vacuna, que no haya vacunación obligatoria, o las protestas por el aborto, por ejemplo. Hay confrontación de autonomía, para mí. Ok, pero ¿por qué hay confrontación de autonomía? O sea, los que protestan por las vacunas o por el aborto, a favor o en contra del aborto, no le imponen a los demás vacunarse o no vacunarse, o abortar o no abortar. Expresan una petición, expresan su opinión. Podría ser, sí, lo que vos planteás respecto del choque de autonomía con, por ejemplo, en el caso del corte de calle, yo tengo mi principio de autonomía, implica moverme libremente,
y la realización de esta protesta me impide movilizarme libremente, con lo cual se afecta en ese plano el principio de autonomía. Eso podría ser. Igual sería ampliar un poco bastante el principio de autonomía. Yo entiendo lo que vos planteás y está bien, Gala, lo que planteás. Pero hay que ver qué ponemos en autonomía para enfocarlo desde ahí. ¿Está bien? En general están en conflicto derechos que son derivados del principio de autonomía. Porque si queremos, todo puede ser derivado del principio, muchos derechos pueden ser derivados del principio de autonomía personal. Entonces... Claro. Pasa que lo pensaba más como los que aparecen en la tele, por ejemplo, y dicen, no, bueno, pero me están cortando la calle, yo tengo que ir a trabajar. Más por ese lado. ¿Y qué les parece cómo analizan ese conflicto? No cómo lo resuelven, cómo lo analizan. Hay distintas. Sí, Lucila. Perdón, yo creo que está totalmente justificado con lo que vimos antes, con lo de la libertad de expresión, que yo como protestante voy a decir, ok, yo me estoy expresando y estoy diciendo lo que siento, y la otra contraparte me va a decir, bueno, sí, vos estás haciendo ejerciendo tu derecho, pero estás, no quiero decir vulnerando el mío, pero como que me estás impidiendo ejercer algo que yo quiero. Entonces creo que en eso está en juego, a ver quién, no sé cómo explicar, no sé si se entiende lo que voy, pero me basaría totalmente en la libertad de expresión, 100%. Se entiende. ¿Y cómo analizás ese conflicto? Efectivamente hay un conflicto. Ese conflicto, ¿cómo lo vamos construyendo? ¿Qué ponemos de un lado? ¿Qué ponemos del otro? ¿Qué herramientas podemos tener? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué otras no? Por ejemplo, si estamos hablando de libertad de expresión, si está vinculado libertad de expresión, bueno, y recién vimos que en libertad de expresión las regulaciones de contenido en principio están prohibidas, bueno, parecería de que yo no puedo prohibir o reprimir una protesta, o disolver una protesta, por el contenido de esa protesta. Ese sería un principio jurídico aplicable, ¿por qué? Porque está en juego libertad de expresión. Entonces, yo no puedo decir, bueno, esta protesta no tiene lugar, no se puede cortar la calle porque están protestando en contra de la vacunación. Toda regulación sobre protesta que esté vinculada con el contenido de la protesta es desde sospechosa hasta imposibilitado de hacer. ¿Cuál sería la posibilidad? Acudir al tema de discursos de odio. Ahí, ¿qué podrían decir a favor de la protesta si les dicen, no, en realidad esta protesta lo que contiene es un discurso de odio? Lo tratan los textos que tienen para hoy. Sí, pero tiene que ser discurso de odio si es de interés público, si no, no. Por ejemplo, yo por ejemplo, digo que, siendo protestante, ¿no? Defendiendo, digo, estoy expresando lo que yo pienso y la verdad que es de interés público y lo estoy haciendo porque va a beneficiar a la sociedad y a todas las personas que están acá. Y yo como contraparte te digo, bueno, ok, yo no voy a ir en contra de lo que vos pensás ni de lo que estás diciendo, pero me estás vulnerando porque, por ejemplo, yo por tu protesta puedo llegar tarde al trabajo y me pueden sancionar o puedo tener algún problema. Vos protestás y podés decir lo que quieras y ejercer tu derecho siempre y cuando no tenga una consecuencia yo. Bien. Bien. Ahí es interesante. Bueno, vamos a dejar, para cerrarlo, de discurso de odio, en cuanto a regulación de contenido. La regulación de contenido de una protesta acusada de discurso de odio tiene todos los problemas que vimos en libertad de expresión con el discurso de odio, y a su vez hay algunos precedentes, sobre todo de la jurisprudencia norteamericana, en donde para regular o para prohibir protestas exigen de que ese discurso de odio esté vinculado en forma directa con una incitación a la violencia o a la afectación de derechos de terceros en particular. ¿Está bien? No
respecto del mensaje en sí. Volviendo al tema, muy bien, Lucila dice, no, nada de odio, acá hay un tema de perjuicio, de daño a tercero. Entonces, todo bien con que vos protestes, pero me estás ocasionando un perjuicio porque, por ejemplo, llego tarde al trabajo, lo cual es cierto. ¿Cómo les parece que se puede analizar ese problema que es real y que estamos hablando de daños de derechos? No estamos hablando de perfeccionismo, no estamos hablando de odio, estamos hablando de un conflicto sincero de derechos. Vos tenés derecho a protestar, yo tengo derecho a ir a laburar. Y entonces está la policía ahí, y ustedes son el juez que tiene que decidir qué se hace. ¿Cómo analizan esa situación? ¿Cómo la piensan? Sí, Fausto. Había un fallo, no me acuerdo cuál, que leí, que la solución que se buscaba, creo que era el de Bariloche. La policía busca una alternativa en la vía pública para que la gente pueda transitar, digamos, porque no hay una única vía para llegar. Entonces vos podés cortar antes, avisar, y bueno, digamos, ahí están en equilibrio los dos derechos, se resuelve el conflicto. Bien, el fallo que habla Fausto, que no dice exactamente eso, lo analiza, es el caso Schifrin, si mal no me equivoco, Fausto, leíste ese que está en el material de la maestra Marina Schifrin, en donde los tribunales dieron la siguiente solución. Bueno, la protesta como acto de expresión está prohibido porque es un acto sedicioso. El artículo 22 de la Constitución establece expresamente de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. La forma de participación de la población es a través de los mecanismos electorales, y toda otra participación por fuera de los mecanismos institucionales establecidos implica incurrir en el delito de sedición, porque esta gente está diciendo que representa al pueblo o que representa a un colectivo de ese pueblo. Esa es la postura más restrictiva posible, ¿está bien? Por eso lo damos ese fallo. Es el fallo más contrario a la postura, las razones más contrarias a la vigencia y al respeto al derecho a la protesta social. Lo asimila a un acto sedicioso y limita el principio democrático al ejercicio de democracia mediante el voto y mecanismos institucionales. Esa es la visión más restrictiva posible, democrática de la protesta. Fausto mete un ingrediente más que se analiza en el fallo, que era una defensa de los imputados, de Marina Schifrin, diciendo, bueno, había un camino alternativo. Bueno, y la Cámara de Casación dice, no importa que haya un camino alternativo, eso no justifica la protesta. Ese es un posible enfoque frente a la protesta social. Un enfoque, si quieren, que consideramos equivocado, pero es un enfoque posible. ¿Querés tirar algo del piolín, Fausto, de eso que dijiste? De cómo compatibilizar. ¿Tenés algo para decir ahí? No, después había un texto que hablaba de otra posible solución, perdón que no lo cite, digamos que no me los acuerdo, lo leí hace un tiempo, de que como brinda un argumento de que la vía pública no se usa exclusivamente para transitar, sino que también puede ser utilizada para la protesta, que no hay por qué restringir un derecho y jerarquizar otro, digamos, que todos pueden desenvolver sus derechos dentro de la vía pública. Bien. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, ahora Fausto trae a colación, creo que es el fallo Movimiento Nacional Ferroviario, que lo tiene en el material, que aplica una doctrina propia de la Corte Suprema Norteamericana, que es la doctrina del foro público. ¿Qué dice la doctrina del foro público? Digo esto como para empezar a analizar. Lo primero es que la protesta es un derecho, no es un acto sedicioso. Está protegido
en particular por los tratados internacionales, el artículo 75, inciso 22, y como bien sostiene el relator especial sobre manifestación pacífica en Naciones Unidas, es una herramienta consustancial y que fortalece la vigencia de la democracia en las sociedades plurales. Entonces, primero, la protesta es un hecho no solo protegido, sino que debe ser promovido por un Estado democrático. Ahora, eso no implica que no tenga límites. Una forma de empezar el análisis es, primero, esto, ¿de dónde te parás? Democracia es votar y nada más, entonces todo lo demás es ilegal, o no, democracia es mucho más que votar, con lo cual lo que está habiendo es un conflicto de derechos. Los que están protestando están esgrimiendo que tienen un derecho, y los que se oponen a la protesta están esgrimiendo que tienen un derecho. El fallo de la Cámara de Casación Penal en el caso Schifrin no ve un conflicto de derechos, ve un derecho de un lado a circular y un comportamiento ilícito del otro lado. La resolución de esos conflictos es sencilla. Si yo tengo de un lado un derecho y del otro lado un acto prohibido, no tiene mayor dificultad. Castigo al que cometió un acto prohibido y le garantizo el derecho a el que se lo ve violado. Cuando hay un conflicto de derechos, la solución es exige un análisis distinto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si tengo derecho de los dos lados, o sea, tengo buenas razones de los dos lados, tengo que empezar a analizar esas razones. Un comienzo de análisis es la aplicación de la doctrina del foro público. ¿Qué dice la doctrina del foro público? Dice, bueno, el lugar donde desde tiempos inmemoriales la sociedad se congrega, se junta y efectiviza su derecho de reunirse, es en las plazas y en las calles. Con lo cual, el lugar normal de ejercicio del derecho de reunión son justamente las calles y las plazas públicas. Ese es el ámbito normal. ¿Esto qué implica? Esto implica, por ejemplo, rechazar las posiciones que han tenido hasta proyectos de ley de, bueno, ¿querés protestar? Te armo un lugar, te vas a la cancha de Vélez, te pongo un micrófono, andá a protestar ahí, todo bien. Andá al protestódromo. Bueno, la idea de protestódromo trunca el corazón del derecho a la protesta social y el ámbito propio de la protesta social, que es el espacio público, es el contacto con otro, la sociabilidad con otro, que el otro te vea, la generación de molestias en otros, porque así te visibilizás y así confrontás posiciones en la democracia, no causando ninguna molestia. El tema es qué grado de molestia. Sí, Lara. Además, hasta donde entiendo, una protesta también se basa un poco en interrumpir la normalidad, ponerle, de una ciudad. No sé, no es lo mismo una protesta, suponete que se tome la Facultad de Derecho, a que se tome la Facultad de Filosofía y Letras, que pasan 2 autos. O sea, creo que eso de interrumpir la circulación normal también hace a la visibilidad de la protesta, que se entienda lo que se está reclamando, o la fuerza, por decirlo así. Bueno, eso es lo que trata bien el texto de Owen Fish, que tiene el carácter indócil de la política, en donde él plantea, bueno, por un lado está el contenido expresivo de ocupar el espacio público. Judith Butler es una feminista, una autora feminista muy importante, en este momento debe ser de las autoras feministas más importantes del mundo, plantea el efecto performativo de los cuerpos congregados y juntos en la vía pública para transformar la realidad. Efectivamente, ese impacto tiene un contenido expresivo por sí, la presencia física de las personas en el espacio público. El hecho de causar molestias también tiene un contenido expresivo, y Owen Fish dice, bueno, además del contenido expresivo, porque ¿qué se contesta al tema del contenido expresivo? Bueno, con los piqueteros, por ejemplo.
bueno, ya te escuchamos, ya sabés lo que querés. Querés más planes, querés comidas en los comedores, como dijo Florencio, querés que a los jubilados, por ejemplo, todos los miércoles están enfrente del Congreso o enfrente de la Corte. Ya sé lo que querés que te aumenten la jubilación. Ya te escuché, no necesito volverte a escuchar, y bueno, no te doy bola, de último. O sea, pero no es que no te pudiste expresar y al piste. Bueno, Owen Fee dice, bueno, no es solo expresión, es también confrontar. La democracia es confrontar ideas, no es solo expresar ideas. Entonces, efectivamente, la presencia, la generación de molestias, por un lado, tiene un contenido expresivo, tiene un contenido de confrontación pública sobre temas de interés público, es consustancial con la petición a las autoridades, porque cuando uno confronta está exigiendo algo, ¿está bien? Esto muchas veces los jueces lo analizan como un comportamiento extorsivo, como que la protesta, al querer que las autoridades públicas tomen una decisión, lo que están haciendo es extorsionando, lo habrán escuchado en el discurso público. Bueno, este es un análisis bastante restrictivo de la protesta, que lleva a otro lado, que es la criminalización y la represión de la protesta social, que es uno de los problemas que enfrenta el derecho a la protesta social. Con lo cual, vemos que la presencia de las personas en la calle protestando tiene sentido, está protegido por el ordenamiento y es la forma consustancial del ejercicio de este derecho y de esta garantía. Ahora, Gala me va a decir, todo bien. Ahora, yo no puedo llegar al laburo. O sea, todo bien con el foro público, entonces, ¿pero qué? Entonces un viva la pepa. O sea, vos decís que tenés ganas de expresarte o que tenés un problema, entonces me vas a joder la vida a mí y a todos los que tenemos que ir a trabajar, a estudiar o hacernos atender en un sanatorio. Bien, entonces, ¿qué tipo de regulaciones son admisibles con este entendimiento? Para empezar, las mismas que libertad de expresión. Por eso es importante ver qué derechos están conectados o vehiculizados con la situación que uno está analizando. Entonces, no se puede regular contenido, pero sí puedo regular tiempo, lugar y modo. Entonces, por ejemplo, siempre y cuando esa regulación de tiempo, lugar y modo no sea o no esconda un fin discriminatorio o una regulación de contenido. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, no es la forma cortar la calle, la forma es tener un programa en televisión, bueno, eso implica quitarle el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social a todo un sector que no tiene acceso a tener un programa de televisión. O, como se analizó en uno de los casos de jurisprudencia norteamericana que tienen los textos, en donde el piquete consistía en darle panfletos a los transeúntes, a la gente que pasaba, y entonces dijo, no, se prohibió la protesta porque ensuciaba el espacio público. La Corte dijo, bueno, no, mire, son personas que no tienen acceso a otras formas de expresión, no tienen acceso a los grandes medios de comunicación, con lo cual, dar un volante en el espacio público es una forma de comunicar ideas y de peticionar y relacionarse con los otros, efectivamente genera suciedad, pero si yo les prohíbo entregar panfletos porque ensucian, les estoy prohibiendo la expresión. Es una forma de cancelar su derecho a la libertad de expresión, con lo cual no puedo utilizar esa razón porque no hay un medio alternativo más idóneo para que ellos ejerciten el derecho. Por eso todo está relacionado con todo y por eso lo vemos como lo vemos en el curso. ¿Sí, Lucila? Profe, yo tengo una consulta. Por ejemplo, si yo tengo una regulación y te digo, bueno, vos de 5 carriles podés tomar 2 nada más y tu protesta va a ser de 4 a 6 y los otros, no sé, 3 carriles, los que haya, quedan libres para pasar. ¿Esa regulación estaría totalmente permitida? Porque acá estoy respetando el tiempo, el modo, y estoy respetando los dos derechos. Yo puedo expresarme y como contraparte puedo llegar al trabajo bien porque me habilitaron 2 vías. O sea, estaría bien, sería una solución esa. Bueno, algunos sectores plantean soluciones por el estilo. Antes de contestar, por regulaciones de tiempo, lugar y modo se está pensando en lo siguiente.
Por ejemplo, se puede prohibir una protesta cerca de un hospital, al lado de un hospital, hacer una protesta ruidosa. ¿Por qué? Porque es más el perjuicio que se puede generar al desenvolvimiento del trabajo en un hospital, en donde está en juego la vida y la integridad física de las personas, que la protesta. Ahora, si la protesta es de trabajadores del hospital, bueno, tiene sentido de que tenga alguna proximidad con el hospital, con lo cual prohibir que se haga cerca del hospital puede implicar una regulación en realidad desproporcionada de tiempo, lugar y modo. Pero básicamente cuando se está pensando en tiempo, lugar y modo, se está pensando en esto, en una idea que vos estás planteando, Lucila, que es compatibilizar, ¿está bien? Y que no se generen perjuicios insoportables a un sector sobre otro. Si esa regulación que vos planteás supera el estándar o no, es discutible. ¿Por qué? Porque no es solo contenido expresivo lo que está en la expresión, por eso es interesante el texto de Fish, y parecería de que una forma de confrontar es efectivamente cortando quizás toda la vía. Sobre todo, y esto hay que tener muy en cuenta, de cómo se desarrolla y cómo es la práctica social de las protestas. Si las protestas son comúnmente aceptadas de corte de calle, bueno, en principio una regulación que prohíba un corte de calle va a ser sospechosa. Pero después hay otra forma de analizar eso, Lucila, que se utiliza bastante, y lo van a ver, ya te doy la palabra, Guadalupe, en el caso de Movimiento Nacional Ferroviario, que es, bueno, a ver, ¿en realidad le preocupa el tránsito o le preocupa la protesta? ¿Por qué? Porque cuando juega River, por ejemplo, y se corta todo alrededor de la cancha de River y no se puede transitar, nadie plantea de que te están violando tu derecho a la circulación. O cuando hay un espectáculo público en la 9 de julio y toca, no sé, Elegante 9 de julio y no se puede transitar, bueno, nadie dice que eso vulnera la libertad de circulación. ¿Por qué? Como lo dijo Fausto, porque las calles y las plazas no es solo un ámbito de circulación, también es un ámbito donde se desarrolla la protesta, con lo cual entender que la protesta debe ceder en todos los casos y siempre, es lo mismo, pero contra la libertad de circulación, lo que en realidad implica es jerarquizar la libertad de circulación sobre la protesta, cuando la protesta está vinculado a derechos fundamentales. Y la libertad de circulación, si bien puede estar vinculada a derechos fundamentales, no siempre lo está. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación en la Constitución está previsto para que no te impidan, por ejemplo, salir o entrar del país, moverte de una provincia a otra, pero no está pensado el derecho a la libertad de circulación para transitar por la avenida Rivadavia a las 4 de la tarde en Rivadavia y Callao. El derecho a la circulación está garantizado circulando por otras vías. Tampoco hay un derecho a llegar a tiempo a un lugar. Porque de hecho, muchas veces, sin que haya protestas, el tránsito es un despelote, para decirlo en términos coloquiales, y nosotros llegamos tarde igual. Con lo cual, tampoco hay un derecho a no llegar tarde. Distinto es, no sé si hasta ahí, voy a parar ahí y le voy a dar la palabra a Guadalupe, así después sigo y antes. Lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, en los casos cuando se hacen protestas y se rompen, no sé, monumentos o se rompen baldosas del piso, cosas que no paga, ese tipo de cuestiones, quería saber como qué pasaba con eso, o también, bueno, vos hablas de los folletos hace un rato, o también, bueno, sí, que se deja todo como medio despelotado, cosas que comen y todo tirado en el piso. También es una gran cantidad de gente y puede ser que no den abasto los cestos de basura, ¿no? Pero bueno, en sí como que se arma como un despelote en eso y quería saber qué onda, eso. Bien, para cerrar la idea, para ir de a uno. En el derecho a la circulación puede estar en juego también derechos fundamentales. El ejemplo
arquetípico que se usa es el de la ambulancia. Hay un piquete y tenemos una ambulancia con una persona que corre riesgo su vida y necesita atención médica, o está yendo la ambulancia a socorrer a alguien. Bueno, ahí una forma de analizar el conflicto es ver qué derechos están en juego en concreto y qué intensidad de violación hay. Entonces, si nosotros tenemos por un lado protesta social y por otro lado tenemos vida, bueno, hay razones para solicitarle o arbitrar que se libere el tránsito para garantizar el derecho a la vida por varias razones. Primero, es un derecho primordial. Segundo, está afectado en forma directa e inmediata, necesita la atención ahora. Nosotros podemos seguir protestando dentro de 5 minutos una vez que pase la ambulancia. No depende nuestra protesta de que esa persona muera o no pase la ambulancia. Entonces, hay una necesidad inmediata de custodiar un bien jurídico y no otro. Entonces, como ven, esta forma de análisis del conflicto de derechos nos permite tener mayor capacidad de maniobra para garantizar los derechos que están en juego de acuerdo a la intensidad de la violación, de acuerdo a la importancia de los derechos en juego, y no tomar una decisión previa que cancele uno de los derechos antes de analizar el conflicto. ¿Está bien? Respecto de tu planteo, Guadalupe, hay que diferenciar lo que son el ejercicio de la protesta con la comisión de actos que pueden ser o violentos o de daños a propiedades. No es lo mismo destruir un monumento que dejar una plaza sucia. También queda la plaza sucia después de un recital y nadie dice nada, ¿está bien? O de acuerdo, o después del día de la primavera en los bosques de Palermo, en las plazas queda sucio y se limpia, y punto. O sea, no parecería ser una razón para prohibir o cancelar una protesta. Y lo que tiene dicho el relator especial y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre hechos de violencia es, primero, la Comisión de Hechos de Violencia no habla de que la protesta sea violenta, o sea, no da causal a reprimir o suprimir el derecho a la protesta. Hay formas de enfrentar hechos de violencia que no implican disolver la protesta en sí. Y segundo, puede ser que se cometan, así como se cometen en cualquier ámbito, no solo una protesta, hechos delictivos que pueden ser perseguidos, pero eso no afecta al acto de la protesta. Por ejemplo, yo puedo conducir ebrio, pero eso no genera que se prohíba la conducción de todos. Este hecho está prohibido, usted no puede, en el marco de una protesta, matar a otro, eso no implica que no se pueda protestar, implica que no puede matar a otro en el marco de una protesta. Entonces, si usted hace eso, va a ser castigado por eso. Pero eso no es causal para disolver por sí misma la movilización quizás de, no sé, decenas de miles de personas porque hubo un acto de violencia. No sé si me explico, Guadalupe. Sí, está bien, gracias. O sea, ahí se puede diferenciar los distintos actos. Puede haber casos de que la protesta en sí sea violenta. Bueno, ahí no va a tener las garantías y los derechos que tienen las protestas pacíficas, pero tendrá otros derechos que están en juego. Siempre una protesta va a tener algún grado de protección. El tema es cuál es el grado de protección que tenga. Sí, Andrés. Por eso tienen ahí en el material los informes del relator donde se analizan estas situaciones. Sí, Andrés. Yo sé que en Estados Unidos, en muchos lados, se restringe las manifestaciones a que no se pueden cortar las vías públicas, tipo la calle. No pueden haber manifestaciones en las calles, y si hubiera un evento en la calle, tiene que haber el permiso del municipio, o de cómo se llama allá. Y yo sé que vos dijiste varias veces de que nuestra justicia muchas veces se basa en Estados Unidos o sigue a Estados Unidos. ¿No podría agarrar eso y aplicarlo acá en base a eso? Bien. Bueno, la jurisprudencia norteamericana de la Corte norteamericana en general es permisiva de los actos de protesta. Si uno ve los fallos jurisprudenciales más conocidos, pero efectivamente
ellos tienen otra práctica social, además, en el ejercicio de la protesta social, más allá de que el año pasado se dieron los hechos del Capitolio, que todo el mundo habrá visto por televisión. En principio, lo que dice la jurisprudencia norteamericana sobre protesta es foro público y se permite la realización de protestas, aún de discursos de odio, siempre y cuando no inciten a actos de violencia determinados inmediatos. Luego hay un tema que vos traes bien a colación, que es el tema de la autorización o no para realizar protestas. Desconozco cómo es la regulación norteamericana, pero seguramente habrá estados que condicionan la legalidad de la protesta a la existencia de un permiso administrativo por parte del municipio, del estado, de la autoridad que sea. En el sistema universal de Naciones Unidas, que es el aplicable en la Argentina, porque Argentina tiene con jerarquía constitucional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas tiene establecido que no es admisible, de hecho fue un tema de conflictos, no sé si se acuerdan, al principio de la presidencia de Macri quería sacar un protocolo de protestas, una regulación de protestas en donde exigía que haya autorización. Bueno, el relator, que lo tienen ahí subido en el Drive, sacó un informe justo en esa época diciendo de que estaba prohibido por el derecho de manifestación pacífica, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exigir autorización, o sea, condicionar la legalidad de la protesta al pedido a un otorgamiento de autorización. ¿Por qué? Esto tiene sentido en general a que las protestas son en contra de las políticas estatales que se están llevando a cabo, con lo cual limitar el ejercicio de la protesta a la autorización del propio sujeto pasivo de la protesta parecería que es un cercenamiento ilegítimo del derecho a la libertad de expresión. Lo que sí admite el sistema universal es, siempre y cuando no funcione como autorización, es el pedido de aviso previo. El aviso previo de la realización de manifestaciones, pero con algunas precauciones. Primero, el aviso no tiene que ser... no tiene que funcionar como una autorización, o sea, la inexistencia de aviso no habilita la disolución de una movilización. Luego, el que pide el aviso no es responsable por lo que pase en la movilización, porque si no es muy fácil. Bueno, yo pido autorización y después vos vas y no sé, rompés el Banco Galicia, digo por decirlo. Y entonces después voy en cana yo por lo que... No. El que da el aviso no es responsable. Los que organizan la movilización no son responsables personalmente de los actos que se cometan durante la movilización. Y no tiene que ser, cuando se pida que haya autorización, no puede ser un procedimiento tal que sea difícil o que implique autorización. Y a su vez, que eso no implica la prohibición de manifestaciones espontáneas, porque muchas veces las manifestaciones son espontáneas. Corte de luz. No sé si alguna vez le pasó que le corten la luz y los vecinos salen a la calle. No es que el partido Pochoclo convocó una movilización a las 4 de la tarde en Delepiane y Escalada porque se cortó la luz en los monoblocks. No, o en la Recoleta. Salís porque hace un calor terrible, no tenés agua y salís y cortás la avenida que tenés a mano. Entonces, si el aviso no funciona como un elemento de restricción, y sí funciona como un elemento de coordinación. ¿Por qué? Porque el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el ejercicio de la protesta y garantizar también el tránsito de los que no participan en la protesta. Entonces el Estado, si hay una protesta, por ejemplo en Cayo de Corrientes, tiene que tomar las medidas del caso para que la interrupción o la afectación del tránsito sea la menor posible. ¿Está bien? Eso es lo que plantean respecto a autorización y aviso. No sé si te sirvió la respuesta, Andrés. Pueden no estar de acuerdo, todo lo que dice Nicolás está mal, pero digo, es lo que les comento, el estado de la doctrina actual y la jurisprudencia. Sí, Lara. Sé que es no para la manifestación, sino para cortar la calle. O sea, puedes manifestarte en una plaza sin permiso, pero para cortar la calle sí necesitas. Creo que es así. Siempre el punto, tengan en cuenta, es
las situaciones de conflicto. O sea, si uno quiere hacer un picnic en la plaza o hacer o una manifestación en una plaza, no genera conflicto. En general, el derecho no va a jugar en esas situaciones. El derecho está llamado a jugar en las situaciones de conflicto. Y en las situaciones de conflicto donde ahí en realidad se ve si el Estado y el sistema garantiza la vigencia de esos derechos o no. Entonces, por eso digo, en la faz pública, la existencia de molestias y de afectaciones al tránsito son efectos consustanciales con la protesta, con lo cual no puede ser el motivo de la vulneración del derecho a protesta la afectación al tránsito. Porque además el tránsito es afectado por muchísimas razones que no son objeto de represión. Y a su vez el tránsito, como bien lo marca ese fallo que tienen Movimiento Nacional Ferroviario, es uno de los ámbitos de la vida social que más regulación administrativa tiene y más restricciones tiene. Con lo cual, parecería de que enfocar las restricciones contra la protesta lo que implica en realidad es una postura restrictiva a la protesta, no de garantía del libre tránsito o del normal tránsito por la ciudad. Pero de vuelta, fondo, en la solución de fondo puede ser que en este caso, en esta situación, bueno, el derecho a la protesta tenga que ceder. El tema es, bueno, primero, no cede de por sí en el caso de conflicto, porque si ustedes ven Schifrin y ven un mecanismo bastante común de pensamiento, de razonamiento, que es lo que nosotros queremos que ustedes problematicen. Ahí está, ahí volví. Se trabó un poquito. Lo que les ¿Me ven? Ahí estoy. Sí. A ver. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenísimo. A ver, hola, perfecto. Bueno, no, lo que les decía era que ahí es donde comienza el análisis. Y ahí es donde tenemos que usar el arsenal de argumentos. Doctrina del foro público, intensidad de restricción de derechos, soportabilidad, qué derechos están en juego, qué intensidad tiene la violación, qué inmediatez tiene la necesidad de protección de cada derecho. Pero no resolverlo simplemente porque lo que esconde esa argumentación de los derechos de uno terminado de otro es priorizar el derecho a la libertad de circulación sobre el derecho a la protesta social, con lo cual eso tiene que ser en definitiva la consecuencia del análisis, no puede ser la precondición del análisis, sino la solución ya está de entrada. Sí, Lara. Sí, igual ya no sé si aporta mucho. Con eso que decía Guadalupe,
creo que era Guadalupe. También hay un tema con... Yo nunca vi al menos que se destruya completamente un monumento. Sí he visto ponerle pintadas y todo eso, y yo creo que nada que no se resuelva con una mano de pintura. Ponele, me acuerdo que en las manifestaciones del aborto, un eslogan típico que había era: las paredes se pintan, las chicas no vuelven. Como que ahí se ponía en contraposición el peso que tiene el derecho de manifestarse con lo que se peticiona con una pared. Es como que está eso también. Está muy bien. Es una forma de analizar el grado de intensidad de restricción al derecho en pos de qué. ¿Está bien? ¿Qué pesa más? Y si yo interrumpo o vulnero el derecho a la libertad de protesta social, ¿en pos de qué? Si yo clausuro la posibilidad de protesta, de confrontación, de expresión, que está vinculada a la libertad de expresión, autonomía, a la democracia, en pos de algo que es resoluble fácilmente. Entonces, no es necesaria la restricción a la protesta. Por eso es importante entrar en el análisis. Puede ser que haya oportunidades donde sí la protesta deba ceder, y hay momentos donde no debe ceder. Y el Estado tiene que tener respuestas distintas a la represión frente a la protesta. ¿Por qué? Porque en general la protesta lo que hace es visibilizar situaciones de vulneración de derechos o peticiones respecto de derechos, con lo cual son temas de interés público que no deben ser la primera respuesta a la represión de esas expresiones, sino el poner en común esas situaciones y, en el caso de que haya peticiones, bueno, darle un vehículo de canal institucional para que eso pueda tratarse correctamente. Sí, Gala. Sí, yo lo que quería preguntar era por algo que dijiste que me quedó resonando, que es cuándo el gobierno, la policía puede actuar para desarticular una movilización. Por ejemplo, muchas veces se dio esto de que en el Congreso están votando una ley y afuera están reclamando, maestros, jubilados, quien sea, y sale la policía a reprimir por más que no estén generando ningún disturbio. Nada, me genera la duda de qué pasa o hasta dónde la policía puede actuar, porque muchas veces lo hace como para prevenir, ¿no? Digamos, pero no está sucediendo nada. Bueno, esas intervenciones policiales son intervenciones antijurídicas. De hecho, algunos pensamos que son delictuales esas intervenciones policiales, esos actos de represión. La policía tiene que intervenir por orden de un juez o si está en un delito flagrante. Lo que pasa es que, como el Código Penal prevé una conducta, que es el artículo 194, entorpecimiento del tránsito, que es muy amplia, entonces la policía lo que dice es: usted está interrumpiendo el tránsito, está entorpeciendo el tránsito, entonces estoy ante un delito flagrante. Lo cierto es que cuando un auto estaciona en doble fila, también entorpece el tránsito. Y no es que la policía reprime a la gente que, por suerte, ¿no?, que estaciona en doble fila. Con lo cual, lo que hay en general, y lo que se demuestra en esos actos, son actos estatales de violación al derecho de protesta social. La policía puede intervenir para custodiar derechos. Si en el marco de una protesta le están pegando a alguien, la policía tiene que intervenir para garantizar la integridad física de la persona que está siendo golpeada. Punto. No tiene que, a partir de ahí, detener a 500 personas y disolver la protesta. Porque son actos distintos. Un acto es un problema que puede haber en el marco de una protesta y otra cosa es la protesta. No sé, movilización del aborto. A favor y en contra. 100.000 personas en la calle. Y puede haber algún disturbio entre alguna persona. Eso no es causal para disolver la manifestación. Puede haber siempre hay carteristas, así que les recomiendo siempre tener a mano el celular, etc. Y eso puede generar un disturbio. Y eso no puede ser, no es motivo para interrumpir la protesta. Distinto puede ser el caso de lo que tiene en mente Guadalupe, me imagino, que son actos de violencia y destrucción de bienes públicos. Y ahí hay toda una discusión donde, bueno, hasta dónde tiene que llegar,
hasta dónde tiene que soportar el Estado, la sociedad, la destrucción de esos bienes públicos. Una cosa es una pintada, otra cosa es, qué sé yo, que, no sé, destruyan un edificio público. Bueno, que hasta dónde, y a su vez, por ejemplo, si hubiera una situación donde están agrediendo o se está destruyendo propiedad pública, bueno, la actitud de la policía tiene que ser garantizar la propiedad pública, en todo caso detener, en el peor de los casos, si tiene identificado a quién lo hizo, y la protesta no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia. Una consulta. En el caso eso de que se pinta, por ejemplo, después se pasa una mano de pintura y así se arregla, estamos todos de acuerdo. Pero a lo que voy es, por ejemplo, ¿no se puede reclamar con carteles? Digo, ¿no basta con eso o es necesario pintar? Para así evitarse el tema de volver a pintar, no sé, me parece. Pregunto nada más. Bueno, el tema de los grafitis o de las inscripciones en el espacio público, ahí está. Perdón, se me trabó. Bueno, ahí está, ya es discutible. Por un lado está el contenido expresivo de las inscripciones, que tiene un contenido expresivo, con lo cual tiene algún grado de protección, y otro es el grado de importancia que le demos a la pulcritud, por así decirlo, del espacio público. Bueno, eso dependerá también de cuánto peso le demos a la libertad de expresión y qué valor le veamos a esas expresiones y cuáles no. En principio entiendo que están protegidas por la libertad de expresión. Y efectivamente, seguro, una inscripción en un monumento o en un edificio público no es razón para disolver una protesta. Porque no pone en riesgo ningún derecho de tercero ni un interés público que exija la interrupción o la violación al derecho de protesta. Ese es el enfoque que nosotros los invitamos a tener, un pensamiento un poco más articulado. No nos importa tanto cuál es la solución final, puede ser que la solución final sea, bueno, la protesta tiene que ceder, pero el tema es qué razones dan para que la protesta tenga que ceder. Si la razón es, bueno, no pueden ensuciar, bueno, el valor de la expresión, el valor de la protesta, los derechos en juego, son más fuertes que un derecho que no es tal a la pulcritud de las paredes de los edificios públicos, que más que nada estaría afectado en forma indirecta el orden y en algún punto quizás el patrimonio público, pero es una afectación muy mínima del patrimonio público. Sí, Gala. Sí, perdón. Pero con esto que dice Guadalupe, yo creo que los objetivos de las manifestaciones son generar la incomodidad también. Y de hecho se hace siempre, porque cuando Argentina gana la Copa América, por ejemplo, depende del contexto. Fuimos todos a festejar al Obelisco, era imposible llegar, estacionaban en cualquier lado, y al otro día la calle quedó hecha un asco y a nadie le molestó, porque estábamos todos contentos. Pero cuando se reclama, no sé, ni una menos que dejen de matar mujeres, es cómo van a hacer esta aberración, van a pintar un cartel y van a ensuciar la calle. Va también por el contexto y por lo que cada uno reclame. Exacto. Sí, y igualmente no es una cuestión de estar en contra ni una menos, porque claramente no lo estoy, ni de todos esos temas. También me parece súper mal que pinten todo y que dejen todo tirado, con lo de cuando gana Argentina, cuando gana otro equipo, cuando festejan el Día de la Primavera, o sea, todo en general me parece mal, no es que esté atacando a un pensamiento en particular. ¿Se entiende, Guadalupe? Y nadie... No, obvio. No, aparte que no me la agarro con Guadalupe en particular, sino que es un comentario que se repite mucho, por eso. Está bien, y ningún problema, Guadalupe, al contrario, no, ningún problema, yo no lo interpreté así tampoco, y
Y cada uno además puede sostener lo que piense y me parece muy válido todo lo que dijiste. Lo que digo es tener en cuenta esto, qué derechos están en juego, cuál es el conflicto real de derechos, qué implica el respeto de cada uno de esos derechos, si hay jerarquía entre esos derechos en juego, la inmediatez de la afectación, el grado de afectación a cada derecho, y efectivamente muchas veces en protesta social en particular, están en juego derechos mucho más importantes de los que están en juego en otras situaciones que generan los mismos problemas, pero que no son materia de discusión ni jurídica ni social. Y a su vez, y con esto cierro, también por eso es importante la libertad de expresión, es la especial protección en una democracia del crítico, de la postura minoritaria, de aquel que nos incomoda, de aquel que no podemos ni ver, al que odiamos, el que no nos representa en lo más mínimo. Bueno, la idea en una sociedad plural, democrática, es que todos tengan capacidad de expresarse y de participar en la vida pública, con lo cual, mientras más minoritaria sea la expresión, mientras más contraria a la opinión dominante, más molesta, más protección tiene que tener. Y mientras más mayoritaria sea el estado de opinión, es menos relevante que esa voz se escuche. No sé si se entiende este enfoque también referido a cómo analizar estos problemas. Sí, Miriam y Lara, y ya tenemos que ir cerrando. Sí, profe, yo quería saber sobre qué razones por ahí se dio en el caso de Milagros Sala. Yo por ahí no lo pude seguir mucho, pero creo que se dio en un contexto de protestas, que por ahí en principio había tirado huevos, algo así, ¿puede ser? Bueno, lo de Milagros Sala son muchas causas, pero básicamente se le encarceló por una protesta, lo cual, bueno, fue materia de discusión y de hecho muchos opinamos que era un acto ilegal el encarcelamiento de Milagros Salas por ese hecho, porque estaba ejerciendo un derecho a la protesta, un acampe en la plaza principal de San Salvador de Jujuy. Con lo cual ese es un supuesto claro de persecución y de violación al derecho de protesta, en esa causa. Lo de los huevazos es otra causa. No soy el abogado de Milagros Sala ni especialista en las cosas, pero no puede sostenerse que arrojar huevazos contra una autoridad pública es parte de una expresión y que debe ser protegida. ¿Está bien? Pero bueno, ahí es un poco más fino el análisis, más discutible. No sé si contesté tu pregunta, Miriam. Sí, profe, gracias. Lara. Sí, yo igual, para mí, el problema de acá también radica mucho en algo más histórico quizás, porque, o sea, esto es una opinión súper personal, yo por lo que veo es que los sectores que suelen oponerse tanto a las protestas de ahora son siempre sectores que históricamente también se han opuesto a muchas protestas. No sé si me estoy explicando del todo, ponele. Con esto de la destrucción de espacios públicos, ¿no? O sea, no es el caso de Guadalupe que lo hizo como súper objetivo, como que ella está en contra de todo, o sea, está bien. Me refiero quizás a que en general siempre es cierto sector el que suele estar opuesto a esas cosas y tiene una doble moral fuerte, porque por otro lado han hecho oídos sordos completamente, o sea, con lo de arrojar huevazos, ¿no? Ante ciertas personas constituye una causa por la cual alguien está preso, pero si la persona cambia a la cual se arrojan los huevazos, nadie dice nada. Está bien, Lara, para así cerramos. Está bien lo que decís, pero no es el enfoque que nos interesa. Siempre hay posibilidades de interpretar las cosas de mala fe o dobles estándares. La idea acá simplemente es visualizar el problema de la protesta, tratar de
dar algunas herramientas para adentrarnos en ese análisis con herramientas jurídicas, y mostrar que hay otra forma para los abogados, los jueces, el Estado, las personas, de enfocar este tema, que ilumine más el conflicto, las distintas aristas, y que nos permita pensar soluciones más equitativas, más justas, ante un ejercicio de un derecho y de una garantía, que siempre hay que tenerlo en cuenta, que ocasiona algunos perjuicios extra, entonces, y que genera algunas situaciones de mal humor social que ameritan discutirse y protegerse, sobre todo en una sociedad que pretende ser democrática y que garantiza la autonomía individual. Simplemente es como para tener herramientas, y siempre hay dobles estándares, pero eso, olvídate ahora. Ahora estamos todos hablando de buena fe y discutiendo un tema desde todas las aristas posibles, y todas las posiciones son válidas. ¿Está bien? Así que bueno, si les parece, va a haber un trabajo práctico, se va a subir en estos días, y nos vemos el miércoles que viene. Así que les mando un abrazo y un beso grande.